¡Basura! ¿Cómo se atreve alguien como usted a aparecer aquí? La prometida de mi hijo se burló de mí en árabe en medio de la fiesta, pero solo unos minutos después apareció el anfitrión y dijo: ¿Qué cree que está haciendo con mi invitada VIP? Ella quedó en ridículo frente a todos. Me alegra que estén aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. ¡Chuan! El sonido del vaso rompiéndose contra el piso de mármol me hizo sobresaltarme. Incliné la cabeza, abriendo la boca con prisa para disculparme con la joven a la que había chocado sin querer al esquivar al mesero que llevaba una bandeja de vino. Pero antes de decir algo, ella se giró bruscamente. Su cara estaba enrojecida, sus ojos afilados como cuchillas, y en árabe me gritó: ¡Escoria! ¿Cómo se atreve alguien como usted a aparecer aquí? Me quedé helada. El lugar enmudeció de golpe, solo quedaba el sonido lejano del violín. De pronto, algunos de los que estaban cerca, probablemente amigos de ella, soltaron carcajadas. Un muchacho a su lado incluso silbó y aplaudió como si presenciara una obra de teatro. Bien hecho, Ainara. Sus risas eran como agujas clavándose en mi dignidad. Entonces la reconocí. Ainara Zamora, la prometida de mi hijo, Agustín. Nunca la había visto en persona, solo en algunas fotos que él había mostrado. Tal vez ella tampoco sabía quién era yo, porque nos habíamos cruzado por casualidad en esa fiesta. Clara Beltrán, la mujer poderosa que todo el mundo en el mundo de los negocios en México conocía, dueña de una cadena de hoteles 5 estrellas en Cancún y Los Cabos, se acercó, observó mi vestido azul oscuro y torció los labios en una mueca burlona. Tal vez vino aquí a pedir limosna. Las risas estallaron otra vez, más fuertes, resonando por todo el salón. Sentí cada mirada curiosa y juzgadora clavada en mí. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar la escena. Sheikh Karim Al-Mansur, un magnate petrolero árabe, no muy lejos, giraba suavemente la copa en su mano. Su voz grave y con sorna retumbó: «Miren, ni siquiera sabe caminar con gracia». Sus palabras fueron otra cuchillada que me atravesó por dentro. Retrocedí un paso, apretando con fuerza la servilleta que acababa de tomar de la mesa. Ainara, todavía ahí, sacudió su melena, se limpió la mano con la servilleta y añadió en árabe: «Realmente es la vergüenza de esta fiesta». Ella pensaba que yo no entendía. No sabía que yo dominaba 6 lenguas, entre ellas el árabe, idioma que aprendí de mi padre adoptivo, el profesor Youssef Al-Hassan, un erudito brillante. Me quedé inmóvil, en silencio, con la sensación de que el mundo entero me daba la espalda. El violín seguía sonando, pero no lograba tapar las risas, los murmullos ni las miradas de desprecio. Quise irme de inmediato, pero mis pies parecían clavados al piso. Inspiré profundo, conteniendo el dolor que me oprimía el pecho. Esas humillaciones las había escuchado muchas veces en mi vida, pero esta dolía más que nunca, porque venía de la mujer que estaba a punto de convertirse en mi nuera. En ese instante, los recuerdos de un mes atrás regresaron de golpe, tan nítidos como si todo hubiera ocurrido apenas ayer. Aquella mañana, yo estaba sentada en mi pequeña oficina de traducción, con la luz del sol colándose por la ventana e iluminando las pilas de libros viejos en el estante de madera. La taza de café sobre la mesa aún desprendía vapor. Su aroma intenso me envolvía en ese espacio tan familiar. A mis 65 años ya estaba acostumbrada a esos días tranquilos, con el sonido de las páginas al pasar y el roce de la pluma sobre las traducciones. Pero ese día, cuando sonó el teléfono, no imaginé que me arrastraría a una travesía inesperada. Contesté la llamada y una voz cálida viajó desde miles de kilómetros hasta mí. «Marisol, soy yo, Hila», dijo con un tono suave, pero con una formalidad difícil de explicar. «Quiero invitarla a la recepción de élite sobre lengua y cultura México-Árabe en el Hotel Polanco a finales del próximo mes. Usted será la invitada de honor y dará un discurso sobre el lenguaje. La invitación ya fue enviada a su oficina. Espero su respuesta lo más pronto posible». Me quedé helada, apretando fuerte el teléfono.
Hila era la hija del profesor Yusef Al-Hassan, el padre adoptivo que cambió por completo mi vida. Él no solo me enseñó 6 idiomas, también me enseñó a mantenerme firme ante los prejuicios y las miradas de desprecio. Al oír la voz de Hila, reviví la imagen de él sentado junto a la vieja mesa de madera, con los ojos brillantes mientras explicaba las letras árabes. Dentro de mí brotó una mezcla de orgullo y melancolía. ¿Invitada de honor yo? Una mujer mexicana común, que creció en un barrio obrero, ahora llamada a un lugar al que solo los más poderosos accedían. Colgué y caminé hasta el buzón de madera junto a la puerta de la oficina. Entre los sobres, encontré uno con relieve dorado que brillaba bajo la luz. Lo abrí y apareció la tarjeta de invitación con letras elegantes. Invitación a la recepción sobre lengua y cultura México Árabe. Al girar la tarjeta, mis dedos recorrieron cada trazo. En ese momento, los recuerdos del profesor Yusef regresaron como una ola. Recordé aquellas noches en que se sentaba conmigo, corrigiendo pacientemente cada pronunciación, enseñándome a amar los idiomas como se ama la vida misma. Marisol solía decir, el idioma es la llave que abre el mundo, pero el respeto propio es lo que te permite mantenerte en pie dentro de él. Me senté con la invitación aún en las manos. Una parte de mí quería rechazarla. Sabía que el Hotel Polanco no era un lugar para alguien como yo, que había crecido en la pobreza y sobrevivido vendiendo pan en la calle y traduciendo para ganarme la vida. Pero luego pensé en Hila, en la sinceridad de su voz y en las expectativas que el profesor Yusef tenía sobre mí. No podía fallarle, ni a él ni a mí misma, así que asentí en silencio y me dije, «Está bien, iré». Esa tarde salí temprano de la oficina y caminé por el barrio de siempre, con sus callejones angostos y las voces de niños jugando. Me detuve frente a una pequeña sastrería donde doña Rosa, una vieja amiga, seguía cosiendo incansable en su máquina. «Rosa, necesito un vestido para una ocasión especial», dije con cierta timidez. Ella levantó la mirada, con un brillo curioso en los ojos. «¿Especial cómo, Marisol? ¿Acaso vas a una fiesta con ricos?» Sonreí y le conté brevemente sobre la invitación de Hila. Rosa asintió con la cabeza, me jaló hacia adentro y sacó una tela de seda azul oscuro. «Esto es para ti», dijo. «Sencillo, pero con la elegancia suficiente. Te verás como toda una dama». Me paré frente al espejo, mirando cómo Rosa medía cada costura. El vestido se ajustaba a mi cuerpo. No era demasiado llamativo, pero transmitía una elegancia que nunca pensé que podría tener. «Ajusta bien los hombros, Rosa», le pedí. «No quiero verme desaliñada». Rosa soltó una carcajada, mientras clavaba el alfiler en la tela. «¿Desaliñada? Marisol, si tú estás desaliñada, entonces el mundo entero no sirve para nada». Sus palabras me hicieron reír. Al día siguiente, pasé por una tiendita para elegir un regalo para Hila. Encontré un chal bordado a mano, con delicados motivos florales que combinaban lo tradicional de México con un aire árabe. Sonreí pensando que a Hila le encantaría, como una forma de agradecer el cariño de su familia. Lo envolví con cuidado y lo guardé en la maleta junto con el vestido. Finalmente, tomé el viejo cuaderno del profesor Yusef de la estantería. Las páginas estaban amarillentas, pero su letra seguía clara, llena de enseñanzas que yo conocía de memoria. Pasé hoja por hoja y sentí un peso en el pecho. «Maestro», susurré, «espero no defraudarlo». La noche antes del viaje casi no dormí. Me quedé en la cama, con la vista fija en el techo, pensando en lo que estaba por venir. Imaginaba el Hotel Polanco, con hombres en trajes carísimos y señoras elegantes como de revista. ¿Tendría yo la fuerza de pararme entre ellos y hablar de lenguas, de lo que aprendí del profesor Yusef? Mi orgullo, que tanto me costó forjar en años difíciles, ¿sería suficiente para soportar esas miradas de juicio? Cerré los ojos, tratando de espantar el miedo. «Sí puedo», me repetí. «Tengo que poder». La mañana del evento me levanté temprano. Me puse el vestido azul oscuro y me cubrí con el chal bordado. Me miré al espejo y acomodé mi cabello canoso, ya bien peinado. Ya no era joven, pero mi rostro seguía reflejando la fortaleza de una mujer que había sobrevivido muchas tormentas.
Tomé la invitación, salí del hotel y pedí un taxi. El chofer, un hombre de mediana edad con sonrisa amable, echó un vistazo al sobre en mi mano. «Señora, ¿usted sí es invitada a esa fiesta?», preguntó sorprendido. «Ese lugar es solo para la alta sociedad». Asentí y le mostré la tarjeta. «Sí, estoy invitada», respondí, intentando sonar tranquila mientras por dentro el nerviosismo me comía viva. En el camino al hotel miré por la ventana y vi desfilar las calles de la Ciudad de México. Los edificios altos, los autos lujosos, todo me parecía tan ajeno a mi vida de siempre. Apreté la invitación en mi mano, pensando en Hila, en el profesor Yusef y también en mi hijo, Agustín. Hace poco, al visitarme en la oficina, me había contado con entusiasmo sobre su prometida, Ainara. Yo solo la conocía por las historias de Agustín, que era hermosa, segura de sí y de familia de prestigio. Sonreí con la ilusión de conocerla algún día en una ocasión alegre, pero ni en sueños me habría imaginado que la vería tan pronto. Cuando bajé del taxi, mis zapatos viejos tocaron la alfombra roja que cubría la entrada del Hotel Polanco. Todo era deslumbrante, como si perteneciera a otro mundo. La luz reflejada en las columnas de mármol brillaba con fuerza, como queriendo tragarme entera. Apreté el pequeño bolso entre mis manos, sintiendo que era lo único que me mantenía con los pies en la tierra en medio de ese lugar tan ajeno. 2 filas de guardias vestidos de negro se mantenían firmes a ambos lados del pasillo, con audífonos de comunicación en los oídos y miradas frías que parecían escanear a cada persona. Una limusina reluciente se detuvo justo enfrente. La puerta se abrió y una pareja de aspecto aristocrático bajó tomada del brazo. La mujer llevaba un vestido largo lleno de destellos, mientras que el hombre vestía un traje negro impecable. Ambos cruzaron las ráfagas de flashes de los fotógrafos como si fuera parte de su rutina diaria. Respiré hondo, enderecé la espalda y caminé sobre la alfombra roja. Cada paso me hacía sentir que entraba en una arena, donde todas las miradas estaban listas para juzgar. Un recepcionista con traje gris se acercó, con una sonrisa cortés pero una mirada escrutadora. Le entregué la invitación. Mi mano temblaba un poco, aunque traté de mantenerme serena. La revisó rápidamente, luego inclinó la cabeza y me entregó una tarjeta dorada con la inscripción «Invitada de honor». Me la colgué en el pecho y sentí que pesaba más de lo normal. Al cruzar la gran puerta de cristal, una corriente de aire frío golpeó mi rostro, cargada con el aroma de perfumes caros mezclado con el de licores fuertes. Casi me mareé al ver el interior. Del techo colgaba una enorme lámpara de cristal que iluminaba todo, reflejándose en las paredes de mármol y creando destellos brillantes como en un palacio. El sonido del violín llenaba el salón, suave, pero incapaz de calmar la sensación de estar fuera de lugar. En una esquina, la orquesta tocaba concentrada, los músicos de traje blanco moviendo el arco con miradas fijas en las partituras. Meseros se deslizaban entre los invitados con bandejas de plata cargadas de copas de champaña burbujeante, dorada bajo la luz. Me adentré más en el salón, intentando ignorar las miradas que me seguían. De pronto, un grupo de señoras comenzó a murmurar. «¿Quién habrá invitado a esa mujer?», dijo una con voz baja, pero lo suficiente para que la escuchara. «No encaja para nada en este lugar». Sentí mi rostro arder, pero no me giré. No quería mostrar que sus palabras me herían. Un hombre de mediana edad pasó frente a mí, me observó de arriba abajo y sonrió con burla, como si yo fuera un chiste. Apreté el bolso entre mis manos y seguí avanzando, enfocándome en las mesas cubiertas con manteles blancos impecables y adornadas con arreglos de orquídeas. Pronto reconocí algunos rostros de los artículos financieros que solía leer. Cerca de mí estaba Clara Beltrán, una de las mujeres más poderosas del mundo de los negocios en México, con un collar de perlas en varias capas brillando en su cuello. Me miró de reojo, con una mirada gélida, y murmuró algo al oído de la mujer a su lado. Ambas soltaron una risa suave, pero afilada como una cuchilla. Un grupo de jóvenes sentados en una mesa cercana estalló en carcajadas cuando pasé junto a ellos. Su risa resonó en el enorme salón, haciéndome vacilar un instante. «Mírala, seguro se equivocó de fiesta», comentó una chica con tono burlón. Los demás se rieron también. Algunos incluso levantaron sus teléfonos para tomarme fotos a escondidas.
Sentí como si estuviera desnuda frente a todos, pero mantuve el paso firme hacia la zona VIP, delimitada con una cinta dorada. Varios empleados me saludaron con respeto al cruzar, aunque esa muestra de deferencia no me daba ni un poco de consuelo. Dentro de la zona VIP, el ambiente era todavía más sofocante. Los rostros más poderosos de la fiesta se encontraban allí. Sheikh Karim Al-Mansur, un hombre alto vestido con un traje de rayas, estaba de pie, sonriendo mientras levantaba su copa de vino. Su mirada era afilada, como si pudiera atravesar a cualquiera. A su lado había algunas personas que yo reconocí por artículos de finanzas, multimillonarios, diplomáticos, figuras cuyos nombres siempre estaban ligados al poder y al dinero. Encontré una silla en una esquina del salón, donde las luces de cristal no encandilaban tanto, y coloqué mi chal bordado en el respaldo. Solté un suspiro de alivio, como si hubiera superado una pequeña prueba al entrar en ese mundo lujoso sin romper nada. Ajusté mi vestido azul oscuro, intentando mantener la espalda recta, como si esa postura pudiera ayudarme a encajar en el esplendor del Hotel Polanco. Las luces del techo empezaron a bajar, señal de que la ceremonia estaba por comenzar. El violín sonaba más suave, tratando de apaciguar la tensión en el ambiente. Miré alrededor y vi a los invitados más poderosos acomodándose en sus lugares, alzando copas de champaña, intercambiando sonrisas corteses. Pensé en el discurso que Hila me había pedido preparar, en lo que yo quería decir para rendir homenaje al profesor Youssef, mi padre adoptivo. Pero justo cuando el personal del hotel se disponía a cerrar la puerta principal, un grupo ruidoso apareció de pronto, rompiendo la calma. Al frente iba una joven con un vestido rojo encendido, caminando con tanta seguridad como si el lugar le perteneciera. La reconocí al instante. Era Ainara Zamora, la prometida de mi hijo, Agustín. Aunque ya había visto fotos suyas, ahora, viéndola en persona, una inquietud me recorrió. Llevaba un bolso Hermès carísimo, su larga melena brillante echada hacia atrás, y avanzaba hablando y riendo en voz alta, sin la menor reserva. Tras ella venían dos hombres jóvenes con trajes azul marino. Uno no paraba de acomodarse la corbata y el otro reía a carcajadas, como si contara un chiste. A su lado iba una mujer rubia, con un pañuelo de seda al cuello, cuyos ojos recorrían la sala buscando atención. El bullicio de ese grupo era tan fuerte que opacaba la música del violín. Vi a algunos invitados mayores girarse a mirar con el ceño fruncido, pero enseguida volvieron la vista, como si prefirieran no meterse en problemas. Un recepcionista se apresuró a interceptarlos y levantó la mano para pedirles la invitación. Ainara alzó la barbilla, sacó una tarjeta de su bolso y la entregó con aire presumido. El recepcionista dudó, echó un vistazo a la invitación y miró al gerente que estaba cerca. Los vi intercambiar una mirada rápida y al final, para evitar un escándalo, el hombre asintió y dejó que pasaran. Fruncí el ceño, con la sensación de que algo no cuadraba. ¿Acaso Hila había invitado también a Ainara? Pero de inmediato me obligué a apartar la idea, recordando que nunca la había tratado y que no era momento de saludos. Mejor fingir que no la conocía. Me acerqué al escenario, donde Hila conversaba con algunos invitados importantes. De repente, escuché su voz, baja pero cortante, susurrándole a una asistente. Yo no le mandé invitación a esa mujer. ¿Cómo entró aquí? La asistente estaba a punto de ir a detener al grupo, pero Hila levantó la mano para frenarla, con un tono sereno pero firme. Todavía no. Mantengamos la imagen de la ceremonia. Yo estaba cerca. Oí cada palabra y el corazón me pesó de golpe. ¿Ainara no había sido invitada? Entonces, ¿por qué estaba allí y con esa seguridad como si fuera la dueña de la fiesta? Ainara y su grupo de amigas entraron al centro del lugar, causando un pequeño alboroto al adueñarse de una mesa cerca del escenario. Sus carcajadas resonaban tan fuerte que opacaban el violín, provocando que algunos invitados mayores fruncieran el ceño con molestia. Ainara cruzó las piernas, levantó una copa de vino blanco y dejó que su mirada recorriera todo el salón, como si quisiera dejar claro su estatus. Sus amigas no paraban de levantar el celular para tomarse selfies. Los destellos del flash hicieron que varias personas en la mesa de al lado se taparan los ojos. ¿Quién se cree que es?, murmuró una señora mayor a la persona junto a ella, con voz cargada de disgusto.
Yo acomodé mi chal tratando de mantener la calma, aunque por dentro sabía muy bien que ese grupo traería problemas a la velada. Miré a Ainara, intentando encontrar algo de lo que Agustín me había contado sobre ella. Mi hijo decía que era inteligente, encantadora, pero en ese momento lo único que veía era a una mujer joven y altiva, convencida de que todo giraba a su alrededor. Me pregunté si Agustín sabía de esa actitud. Era un buen muchacho, siempre respetuoso con su madre, pero también sabía que el amor podía cegar. Sacudí la cabeza, queriendo apartar esos pensamientos oscuros. No debería juzgarla tan pronto, me repetí, aunque la mala corazonada en mi interior crecía con fuerza. Lo que nunca imaginé fue que, en cuestión de minutos, yo sería el centro de la tormenta. El violín se detuvo de golpe, como si todo el salón contuviera la respiración, pero enseguida una carcajada estruendosa desde la mesa de Ainara rompió el silencio. Permanecí inmóvil tras la humillación, con la servilleta apretada en la mano, sintiendo que el piso de mármol bajo mis pies se desmoronaba. Ainara levantó la copa de vino blanco, sus ojos fríos apuntando directo hacia mí. Me señaló con el dedo y, hablando en árabe lo suficientemente fuerte para que todo el salón la oyera, soltó. Seguramente encontró la invitación, tirada en la puerta, y por eso logró colarse aquí. Sus amigas estallaron en risas, una incluso silbó burlona. Bien dicho, Ainara, esa sí que fue una broma de lujo. Sus carcajadas eran como cuchilladas que destrozaban mi orgullo, apretándome el pecho. Me quedé de pie, intentando mantener el rostro sereno, mientras por dentro me devoraba la tormenta. No era la primera vez que escuchaba palabras de desprecio. Mi vida estuvo llena de gente que me menospreció por mi origen humilde, por no lucir lujosa. Pero esta vez, las palabras venían de Ainara, la que pronto sería mi nuera, aquella de la que Agustín siempre decía, es una mujer maravillosa. La miré, el cabello brillante cayendo hacia atrás, el vestido rojo encendido robándose todas las miradas, y me pregunté cómo era posible que Agustín hubiera elegido a alguien así. Clara Beltrán, una mujer influyente con un collar de perlas resplandeciente, se acercó hacia mí. Sus ojos examinaron mi vestido azul oscuro, desde las costuras sencillas hasta los zapatos con el tacón gastado. Alzó la comisura de los labios y con tono sarcástico soltó. Ese vestido, me parece haberlo visto en el mercado de Coyoacán, ¿no? Sus palabras cayeron como una piedra en el agua, provocando un murmullo que se extendió por las mesas. Una mujer mayor cercana se cubrió la boca para reír, disfrutando del espectáculo. Un grupo de jóvenes, a unos pasos de distancia, levantó sus celulares para grabarme a escondidas, como si yo fuera un animal enjaulado exhibido para diversión ajena. Sentí cómo mi rostro se encendía, pero no por vergüenza, sino por una rabia que empezaba a arder sin control. Escuché una voz masculina detrás de mí, grave y fría. Seguramente no es del tipo de persona que suele aparecer en lugares como este. Me giré y reconocí a Sheikh Karim Al-Mansur. Estaba allí, moviendo ligeramente la copa en su mano, con una mirada que me observaba como si yo fuera una intrusa. El grupo que lo rodeaba estalló en carcajadas, y esas risas rebotaban en el amplio salón, haciendo que el aire se volviera más pesado. Sentí como si toda la habitación se encogiera, oprimiéndome, intentando aplastar lo poco de confianza que me quedaba. Un hombre joven sentado junto a Ainara se inclinó hacia adelante y habló en voz alta, con un tono cargado de burla. Tal vez entró al lugar equivocado, porque con ese vestido definitivamente no da la talla. Los de alrededor rieron a carcajadas. Algunos incluso aplaudieron como si presenciaran una comedia. Ainara agitó suavemente su copa. Me miró de reojo y con voz ácida en árabe dijo: «Espero que al menos sepa un par de palabras en árabe. Así no hará el ridículo». Hablaba como si yo fuera una ignorante, como si no mereciera estar allí. No sabía que entendía cada palabra, cada sílaba que había pronunciado. 6 idiomas, incluido el árabe, fueron el regalo que me dejó mi padre adoptivo, el profesor Youssef. Pero en ese momento decidí callar, no por miedo, sino porque quería observar, quería entender por qué me trataba de esa manera. Levanté la cabeza y encontré decenas de miradas curiosas, mezcladas con desprecio.
Los meseros pasaban cerca, evitando mi mesa, como si temieran quedar atrapados en la ola de burlas. Uno de ellos, un muchacho de ojos esquivos, dejó apresuradamente un vaso de agua en mi mesa y se marchó de inmediato. Miré el vaso, las gotas resbalando por el cristal bajo la luz de las lámparas de cristal, y sentí una soledad inmensa. Las lámparas iluminaban mi rostro en medio del círculo de risas. Me sentí como en una arena, rodeada de espectadores que esperaban verme caer. Pero de pronto, un destello se encendió dentro de mí. Recordé las palabras del profesor Youssef. Marisol, no necesitas gritar para probar tu valor. Deja que tus acciones hablen por ti. Dejé la servilleta sobre la mesa, tomé un sorbo de agua para recuperar la calma y decidí que no podía seguir callando. No podía permitir que pensaran que era alguien fácil de humillar. No aquí, no hoy. Puse el vaso sobre la mesa. El leve sonido del cristal contra el mantel marcó un instante decisivo. Ajusté mi chal bordado, con los dedos apenas temblando, no de miedo, sino de la ola de emociones que me recorría. Ainara seguía allí, a pocos pasos, con una mirada desafiante y una sonrisa arrogante en los labios. Las risas de su grupo resonaban aún en mi mente, junto a las palabras en árabe y en español que laceraban mi orgullo. Respiré hondo, me erguí y hablé en árabe, con precisión, con firmeza, dejando que mi voz llenara todo el salón. La copa de cristal no rebaja a quien la sostiene, solo refleja la dignidad de quien la usa. Mis palabras cayeron como una piedra en un lago en calma, y el silencio se apoderó de la sala de inmediato. Un invitado dejó caer una cuchara en su plato, y el sonido metálico retumbó en ese silencio como si el mundo entero contuviera la respiración. Miré directamente a Ainara, sin apartar los ojos, queriendo que entendiera que no solo había escuchado, sino que comprendía perfectamente cada palabra que me había dirigido. Ainara se quedó paralizada, los ojos muy abiertos, la mano detenida en el aire, mientras unas gotas de vino blanco se derramaban por el borde de la copa y caían sobre su vestido rojo encendido. La sonrisa arrogante de sus labios desapareció, dando paso a una expresión de desconcierto evidente. Clara Beltrán, la mujer poderosa con un collar de perlas relucientes, se encontraba a poca distancia, tragando en seco. Sus ojos se movían nerviosos, intentando forzar una sonrisa, pero yo noté cómo le temblaban los labios, como si acabara de comprender que se había equivocado al participar en aquella burla. El jeque Karim al-Mansur, quien hacía apenas un instante se había burlado de mi forma de caminar, se recostó levemente en su silla. Su mirada ya no era de sorna, sino de examen, como si tratara de reevaluarme. Un invitado joven sentado cerca murmuró con voz asombrada: «Ella habla con fluidez, como si fuera nativa». Sus palabras se propagaron como un soplo de viento, encendiendo un murmullo que corrió por todas las mesas. Un académico de edad avanzada, a quien reconocí por las conferencias de lenguas que el profesor Youssef solía mencionar, se inclinó hacia su compañero y comentó en voz baja, lo suficiente para que yo lo escuchara: ¿No es ella doña Herrera, la hija adoptiva del profesor Youssef? Tengo entendido que domina 6 idiomas. Los que lo rodeaban exclamaron sorprendidos, sus miradas cambiando del desprecio al asombro. ¿6 idiomas? ¡Increíble!, susurró otro, incrédulo. Yo me senté con calma, sin añadir nada más, manteniendo una mirada serena. Dentro de mí, la rabia aún ardía, pero había cedido espacio a una sensación de alivio. Había hablado, no para presumir, sino para defender mi dignidad. Pensé en el profesor Youssef, en aquellas noches en que me enseñaba a pronunciar cada palabra en árabe, en cómo me decía que el idioma era la herramienta más poderosa para afirmar quién eres. Marisol solía decir: el lenguaje no es solo palabras, es la manera en que le muestras al mundo quién eres. Hoy había seguido exactamente sus enseñanzas. La música del violín titubeó y luego se detuvo por completo. El músico, un joven vestido de traje blanco, levantó la vista hacia mí con expresión atónita. El salón entero se sumió en un silencio pesado, como si todos intentaran asimilar lo que acababa de suceder.
Una pareja mayor en la mesa de al lado asintió levemente. Sus ojos ya no juzgaban, sino que transmitían respeto, como si hubieran descubierto algo inesperado. Sentí que las luces de cristal sobre mi cabeza se volvían más suaves, ya no deslumbraban, sino que parecían iluminar una versión más fuerte de mí misma. Miré a Ainara. Aún seguía allí, con la mano temblorosa sosteniendo la copa de vino, los ojos atrapados entre la confusión y la rabia. No sentí satisfacción al verla así, sino una profunda tristeza. Ella era la prometida de Agustín, a quien yo amaba más que a mi propia vida. Pensé en las veces que me tomó de la mano para decirme que estaba orgulloso de tener una madre valiente. ¿Qué pensaría ahora al ver que la mujer a la que ama intentaba convertir a su madre en motivo de burla frente a todos? Ajusté mi chal, acariciando con los dedos el bordado delicado. Yo sabía que no estaba allí para pelear, ni para demostrarme ante personas como Ainara o Clara. Había venido a honrar al profesor Youssef, a hablar de lenguas, de cultura, de los valores que habían formado a la persona que soy. Pero en ese instante, con toda la sala en silencio mirándome, entendí que todo había cambiado. Ya no era una desconocida ridiculizada. Era la mujer que había aprendido a mantenerse firme frente a las tormentas de la vida, tal como mi maestro me enseñó. Después de que respondí en árabe, toda la sala quedó en silencio, mientras yo seguía ahí de pie, con la mirada serena. Sabía que esas palabras acababan de cambiar la forma en que todos me veían, pero también sentí que la prueba no había terminado. De pronto, el jeque Karim al-Mansur dio un golpecito con los dedos sobre la mesa, un sonido leve pero cortante, como una advertencia. Se recostó hacia atrás, entornó los ojos y me lanzó una mirada gélida, como queriendo atravesarme. Habló con un tono uniforme, pero lo bastante firme para que todos lo oyeran. Una frase no basta para demostrar nada, señora Herrera. Los invitados aquí son personas de peso. Al menos debería mostrarnos su verdadero conocimiento, probar que merece sentarse con nosotros. Sus palabras fueron como un golpe directo, no solo a mí, sino al orgullo que había construido en mis 65 años de vida. El salón entero empezó a murmurar. Algunos invitados soltaron risitas, con la mirada brillante, como esperando que me equivocara. Ainara, no muy lejos, se apoyó en la mano con gesto divertido. Sus ojos brillaban de entusiasmo. Susurró a quien estaba a su lado, en un tono justo para que yo alcanzara a oír. Ahora veremos cómo se queda en ridículo. Su sonrisa me encendió un fuego en el pecho, pero me contuve. Sabía que no era momento de dejar que la rabia hablara. Si quería mantenerme firme, tenía que ser más aguda, más fuerte. Karim continuó, su voz grave, cargada de desafío. Planteó una pregunta larga en árabe impecable, cada palabra elegida con cuidado, como si quisiera medir mis límites. Habló de comercio petrolero, aranceles de importación y rutas marítimas por el canal de Suez, temas que incluso a los expertos les hacen pensar antes de responder. Entonces, señora Herrera, dijo sin apartar los ojos de mí, díganos cuál es el impacto reciente del precio del Brent en los países del Golfo y cómo las rutas comerciales por Suez influyen en la economía del norte de África. No nos decepcione. Algunos invitados abrieron la boca de asombro. Quizás ni siquiera ellos entendían del todo la pregunta. Clara Beltrán, que estaba cerca, soltó una carcajada con un tono cargado de burla. Con solo escucharlo ya suena imposible. Seguro que ella no va a poder responder. Su risa se contagió, despertando murmullos en las mesas alrededor. Un hombre joven, sentado junto a Ainara, agregó: apuesto a que tartamudea desde la primera frase. Las carcajadas se multiplicaron, pero esta vez no permití que me sacudieran. Me concentré en escuchar, con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos siguiendo cada movimiento de Karim. No solo atendía a sus palabras, también a la intención detrás de ellas. Quería que yo fallara, que quedara claro que no pertenecía allí. Cuando terminó, la sala quedó en silencio y todas las miradas se dirigieron hacia mí. Tomé el vaso de agua que tenía frente. Bebí un sorbo pequeño, sintiendo el frescor recorrer mi garganta. Dejé el vaso sobre la mesa, el leve sonido del cristal marcando el inicio de mi respuesta. Alcé la voz,
en un árabe fluido, cada palabra clara y firme. El precio del Brent en el último mes ha oscilado alrededor de los $78 por barril, impactando fuertemente a los países del Golfo, en especial a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, donde los ingresos petroleros representan más del 60% del presupuesto nacional. Esta volatilidad los ha obligado a ajustar las políticas de impuestos a la importación para compensar el déficit, sobre todo en los productos de lujo europeos. Hice una pausa, miré alrededor y noté que algunas miradas pasaban de la desconfianza a la curiosidad. En cuanto al Canal de Suez, esta ruta maneja más del 12% del comercio global, y cualquier interrupción, como la del barco Ever Given en 2021, genera pérdidas enormes para los países del norte de África, especialmente Egipto, que depende de las tarifas de tránsito. Terminé con un ejemplo histórico. Como escribió Ibn Khaldún en la Muqaddimah, la prosperidad de una nación depende de la estabilidad del comercio, y eso sigue siendo cierto hoy en día. Un murmullo recorrió las mesas, como una ola de sorpresa. Un académico mayor, sentado cerca, casi deja caer sus lentes y exclamó, exacto hasta el más mínimo detalle. Se giró hacia el de al lado, con voz llena de entusiasmo. Ella no solo entiende de petróleo, también cita a Ibn Khaldún. Un joven invitado, quizá periodista, comenzó a aplaudir, y de pronto el salón entero estalló en aplausos. Sentí mi corazón latir con más fuerza, no por nervios, sino por un orgullo que me invadía. Lo había logrado. No solo respondí a la pregunta, sino que obligué a quienes me ridiculizaban a verme de otra forma. Ainara abrió los ojos de par en par, los labios temblando, la copa de vino en su mano derramándose sobre el mantel blanco. Su rostro se puso pálido, su mirada atrapada entre la confusión y la rabia. La observé, no con triunfo, sino con un dejo de compasión. Ella era la mujer que Agustín amaba, pero en ese instante no pude evitar preguntarme si realmente comprendía el valor del respeto. Sheikh Karim apretó su copa de brandy. Su rostro empalideció bajo la luz dorada. Su mirada ya no era tan fría, sino inquisitiva, como si intentara descifrar quién era yo en realidad. Me senté, mis dedos rozando suavemente el chal bordado a mano. En ese momento pensé en el profesor Youssef, en las lecciones que me había dado, no solo de idiomas, sino de cómo mantenerse firme frente a las pruebas de la vida. Marisol, solía decirme, el conocimiento es poder, pero la manera en que lo uses es lo que hará que otros te respeten. Ese día había usado lo que sabía para defender mi honor, y comprendí que quienes me habían insultado empezaban a perder terreno. Permanecí sentada, con la mirada serena, pero un oleaje interno que me agitaba. Los aplausos aún se oían dispersos entre las mesas, aunque la tensión en el salón seguía vibrando en el aire. Sentía las miradas fijas en mí, ya no solo de curiosidad o desprecio, sino de asombro mezclado con intriga. Intentaba mantener la respiración tranquila, pero en el fondo sabía que ese momento era apenas el inicio de un giro mayor. De pronto, unos tacones resonaron sobre el mármol, firmes y seguros. Hila Al-Hassan de la Vega subió al escenario, esbelta, con un vestido negro elegante adornado con el logo de Louis Vuitton, brillando bajo la luz de las lámparas de cristal. Su rostro era serio, aunque en sus ojos se notaba una emoción difícil de contener. Levantó la mano, pidiendo silencio, y habló con voz clara, potente, en español y en árabe. «Atención, por favor. Esta mujer no es una invitada cualquiera. Ella es doña Marisol Herrera, hija adoptiva y alumna destacada de mi padre, el profesor Youssef Al-Hassan». Las palabras de Hila fueron como un trueno. Hicieron que el salón entero casi estallara. Los murmullos se esparcieron rápido, como olas golpeando la orilla. Algunos invitados se miraron entre sí, con ojos llenos de incredulidad. «¿La alumna de Youssef Al-Hassan?», murmuró un hombre de mediana edad, con voz llena de asombro. Un caballero mayor, apoyado en su bastón, sentado en la mesa cerca del escenario, asintió despacio y le dijo a quien estaba a su lado. «En la colaboración anterior escuché al profesor Youssef hablar de una alumna mexicana, alguien especial. Resulta que era ella».
El murmullo se expandió y sentí como si las lámparas de cristal en el techo brillaran con más fuerza, iluminando cada rasgo de mi rostro. Me quedé ahí, en silencio, pero por dentro era una tormenta de emociones. Recordé al profesor Youssef, aquellas noches en que se sentaba a mi lado, paciente, enseñándome cada trazo del árabe, cada línea de los textos antiguos. No solo me enseñó un idioma, me enseñó a mantenerme firme ante los prejuicios, a conservar la dignidad aunque el mundo me diera la espalda. Hoy, cuando Hila pronunció mi nombre, sentí como si él estuviera aquí, sonriéndome desde algún lugar lejano. Hila bajó del escenario y caminó directo hacia mí. Sus ojos brillaban de orgullo. Frente a todos los presentes me tomó fuerte de la mano, una mano cálida y firme. Luego me abrazó, con la voz quebrada dijo: «Hermana Marisol, me honra que estés aquí hoy». Sus palabras fueron como agua tibia, calmando las heridas que los insultos habían abierto hacía unos instantes. Sentí los ojos arder, pero me contuve. No quería que nadie me viera débil. Abracé a Hila y le susurré: «Gracias, Hila. No la defraudaré». El ambiente en la sala cambió por completo. Muchos invitados empezaron a asentir, y sus miradas ya no eran de desprecio, sino de respeto. Clara Beltrán, la que se había burlado de mi vestido, se quedó paralizada, con la cara encendida. Su mano fue directo al collar de perlas, como buscando algo a lo que aferrarse. La miré, no con triunfo, sino con un dejo de compasión. Ella tenía poder, dinero, pero ahora se veía diminuta frente a la verdad que acababa de salir a la luz. Ainara, que estaba a unos pasos, de repente se levantó de golpe. Su voz tembló. «No puede ser, esto no puede ser cierto». Movía la cabeza, con los ojos desorbitados, como si el mundo entero se derrumbara a sus pies. Hila se giró, la miró directo, con voz firme pero serena. «Todavía no te he preguntado. ¿Quién te dio permiso para entrar aquí? Yo no te mandé invitación». Sus palabras fueron como un cuchillo cortando el aire sofocante de la sala. Los murmullos se multiplicaron. Algunos invitados cercanos miraron a Ainara con una mezcla de sorpresa y desprecio. Una mujer mayor murmuró: «¿No estaba invitada?». Y aún así se atrevió a hablar así. Un hombre joven, quizá amigo suyo, bajó la cabeza, tratando de esconder la vergüenza. Ainara temblaba ante decenas de miradas fijas sobre ella. Gritó con la voz rota por el pánico: «Soy la futura prometida de Agustín Herrera, el joven CEO del grupo minero más grande de México. Tengo todo el derecho de estar en esta fiesta». Sus palabras fueron un intento desesperado de salvar el honor, pero solo lograron que los murmullos crecieran más. La observé, sus ojos se movían nerviosos, su mano apretaba la copa de vino como si fuera lo único que la mantenía en pie. Yo seguía en silencio, dejando que cada pieza de la verdad encajara en su lugar, como una partida de ajedrez trazada desde el principio. Seguí en silencio el bullicio que volvía a llenar el salón. Los susurros se esparcían como el viento. Los invitados aún no salían de su asombro tras lo ocurrido. Sentía que las luces del candelabro de cristal en el techo se habían suavizado, pero dentro de mí una tormenta de emociones seguía girando con fuerza. Orgullo mezclado con tristeza, alivio entrelazado con un toque de dolor. Ainara estaba no muy lejos, apretando con fuerza la copa en sus manos, el rostro pálido, la mirada descontrolada. Sus amigas bajaban la cabeza, tapándose la cara, incapaces de levantarla, como si la vergüenza las hubiera devorado. De pronto, la puerta principal del salón se abrió de golpe. La luz del pasillo iluminó el mármol con intensidad. Agustín, mi hijo, entró con un elegante traje gris. El sonido firme de sus zapatos retumbó, atrayendo todas las miradas hacia él. Lo observé y sentí un nudo en el pecho. Agustín, el hijo que había criado con tanto esfuerzo, ahora un hombre exitoso, pero que para mí seguía siendo aquel niño que me tomaba de la mano, diciendo que su madre era la mujer más fuerte que conocía. Los murmullos se levantaron. ¿Ese no es el joven CEO de la minera más grande de México? Sí, el prometido de esa chica. Agustín no prestó atención a los comentarios. Caminó con paso decidido hacia el escenario, la mirada fija, el porte de alguien acostumbrado a liderar.
Al llegar, inclinó la cabeza respetuosamente hacia Hila con voz grave y clara. «Perdón, doña Hila, llego tarde. La empresa minera tuvo un asunto urgente que atender». Hila asintió, sonriendo con suavidad pero con los ojos alerta, como quien no pierde detalle. Al verlo, Ainara corrió de inmediato hacia él, agarrándole la mano con desesperación, la voz entrecortada. «Agustín, llegaste justo a tiempo, ayúdame, por favor». Ella me humilló frente a todos, quiso dejarme en ridículo en plena fiesta. Temblaba mientras señalaba directamente hacia mí, con un destello de satisfacción en la mirada, como si acabara de encontrar un salvavidas. Permanecí inmóvil, sintiendo un dolor punzante en el pecho. Sus palabras no eran solo una acusación, eran una traición. No solo contra mí, sino también contra Agustín, quien había confiado en ella. Él se detuvo en seco, frunciendo el ceño al descubrir que la persona a la que señalaba Ainara era su propia madre. Sin titubear, la dejó atrás y avanzó hasta mí. Ante el asombro de todos, se inclinó y con voz profunda y respetuosa dijo: «Buenas noches, mamá». Sus palabras cortaron la tensión en el aire, dejando un silencio absoluto en el salón. Lo miré, sus ojos brillaban con sinceridad y sentí que los míos se humedecían. Asentí suavemente sin decir nada, pero por dentro sabía que Agustín siempre había sido mi mayor orgullo. Algunos invitados mayores susurraron entre ellos. Uno incluso exclamó: «¿Doña Herrera es su madre?». Otro murmuró: «Es increíble». Ainara quedó paralizada, respirando agitadamente, con la boca abierta sin poder pronunciar palabra. Su rostro perdió todo color, los ojos se movían entre el pánico y la incredulidad. La observé, no con ira, sino con una tristeza profunda. Creyó que podía ocultar sus agravios, pero ahora la verdad estaba expuesta ante todos. Un hombre mayor, quizá un académico que alguna vez trabajó con el profesor Youssef, se levantó con la voz temblorosa de emoción. «Señor Herrera, usted necesita saber lo que pasó. Esta mujer», señaló a Ainara, «insultó a su madre con palabras venenosas, en árabe, pensando que ella no entendía. Le dijo que era basura, que era la vergüenza de la fiesta». Una mujer sentada cerca continuó con indignación. También dijo que su madre había recogido la invitación en la puerta, que no merecía estar aquí. Un invitado más joven, tal vez periodista, añadió, pero su madre respondió en un árabe fluido que dejó a todos en silencio. «No solo es inteligente, también es una mujer con dignidad». Sus palabras eran como piezas de un rompecabezas que revelaban la verdad de lo ocurrido. Cada frase era un martillazo que destrozaba las acusaciones de Ainara. Agustín escuchaba con la mirada cada vez más fría. Volteó a verla con ojos afilados como cuchillas. Luego habló con firmeza, su voz retumbando en todo el salón. «La mujer a la que insultaste es mi madre, y alguien que no respeta a mi madre jamás será mi esposa». Sus palabras fueron una declaración poderosa e inquebrantable. Ainara intentó aferrarse al brazo de Agustín, sollozando. «No, Agustín, entendiste mal. Yo solo estaba bromeando. No quise decir eso». Pero él apartó su mano sin titubear. Se giró hacia los invitados y dijo con voz cortante: «Aquí y ahora declaro que el compromiso entre esta mujer y yo queda cancelado». La sala entera estalló en murmullos. Algunos aplaudieron, otros miraron a Ainara con desprecio. Yo permanecí en silencio, dejando que mi hijo hablara por los dos. Dentro de mí se mezclaban el alivio y el dolor. Estaba orgullosa de la decisión y la honestidad de Agustín, pero me dolía ver cómo su sueño de boda se desmoronaba. Ainara rompió en llanto suplicando, pero su voz se apagaba. Nadie quería escucharla ya. «Agustín, por favor, escúchame», gritaba casi desesperada, mientras sus amigos agachaban la cabeza, incapaces de intervenir. Yo permanecí al lado de Hila, observando en silencio. No hacía falta que dijera nada, porque Agustín había expresado todo lo que yo sentía. Lo miré. Sus ojos seguían firmes, aunque sabía que por dentro estaba sufriendo. Quise abrazarlo, pero me contuve. Ese era su momento y respeté su decisión. Miré cómo el salón poco a poco recuperaba su ritmo. Los aplausos comenzaron tímidamente al fondo, como gotas cayendo sobre un lago en calma, hasta convertirse en un estruendo.
Sentí el cambio en el aire. Ya no había miradas de burla ni risas de desprecio, sino gestos de respeto, sonrisas sinceras y cabezas que asentían con reconocimiento. Sin embargo, dentro de mí las emociones seguían encontradas. Estaba orgullosa de mantenerme en pie, pero la herida por Agustín y por el amor roto de mi hijo seguía latiendo como un dolor silencioso. Miré a Ainara, que se desplomaba en la silla, con el maquillaje corrido en el rostro, el vestido rojo intenso, que antes había sido símbolo de su soberbia, ahora solo la hacía ver fuera de lugar. El grupo de amigos que la acompañaba recogía sus cosas en silencio, sin atreverse a levantar la vista. No sentí satisfacción al verla así. En cambio, lo que me invadió fue una tristeza honda. Ella era la mujer a la que Agustín había amado, en quien había confiado, y ahora todo se había derrumbado en un solo instante. Pensé en mi hijo, en la firmeza de su mirada al declarar la cancelación del compromiso, y supe que también su corazón estaba roto, aunque no lo mostrara. Clara Beltrán, la misma que se había burlado de mi vestido, bajó la cabeza y salió apresurada de la mesa. El collar de perlas en su cuello brillaba bajo la luz, pero su andar era apresurado, como si quisiera huir de la vergüenza. Sheikh Karim al-Mansur, aquel que se había mofado de mi manera de caminar, bebió un último sorbo de brandy, con el rostro tenso. Se levantó y salió en silencio del salón, sin decir palabra. Lo seguí con la mirada, y no sentí enojo, solo una leve sensación de pesar. Personas como él, como Clara o como Ainara, quizá nunca entenderían que el verdadero honor no está en la apariencia, sino en la forma en que se trata a los demás. Los aplausos fueron apagándose poco a poco y el salón comenzó a recuperar sus conversaciones, con copas de vino que se alzaban de nuevo. Pero yo sabía que esta historia no terminaría ahí. Un grupo de jóvenes, en la mesa cerca del escenario, levantó los teléfonos para grabar. El flash destelló. Escuché a uno de ellos decir: «Este video se va a hacer viral rapidísimo. Esa chica se acabó». Solté un suspiro, sin querer que Ainara fuera el centro de las críticas, pero consciente de que ella misma había sembrado la semilla de lo que ahora sucedía. Los videos del incidente empezaron a compartirse en redes sociales y pude imaginar los titulares sensacionalistas que aparecerían en los periódicos al amanecer. Hila tomó mi mano, con los ojos encendidos de orgullo. «Lo lograste, Marisol», murmuró. «Mi padre estaría muy orgulloso de ti». Sonreí apretando su mano, sintiendo el calor de esa mujer a la que consideraba como a una hermana. «Gracias, Hila», respondí, con la voz levemente temblorosa. «Solo quise honrar lo que tu padre me enseñó». Hila asintió, con un brillo emocionado en la mirada. Supe que también ella sentía el peso de ese instante, no solo por mí, sino por el legado del profesor Youssef. Cuando salí al vestíbulo, el aire fresco de la noche de Ciudad de México me envolvió, pero no alcancé a respirar hondo cuando un grupo de reporteros ya me esperaba, con los flashes de las cámaras encandilando. Jimena Orozco, una periodista local de cabello rizado y sonrisa amable, acercó el micrófono hacia mí. «Doña Herrera», dijo con voz emocionada, «¿cómo se siente al haberse atrevido a reclamar justicia para usted misma frente a toda esa sala?» Me detuve. La miré a los ojos y sonreí suavemente. Como si hubiera podido decir la verdad, contesté con calma pero con firmeza. «Es una sensación de alivio». El sonido de las cámaras era constante, los destellos brillaban como estrellas en la noche. Crucé entre la multitud, sintiendo que cada paso era más ligero. La noche en Ciudad de México seguía iluminada, con los rascacielos centelleando como si quisieran contar mi historia. Dentro de mí solo quedaba la serenidad. Había defendido mi honor, no solo frente a quienes estaban en ese salón, sino también ante mí misma. Pensé en el profesor Youssef, en las lecciones que me dejó, y supe que en algún lugar él sonreía, orgulloso de su alumna. Pero al caminar por el sendero que salía del hotel, no podía dejar de pensar en Agustín. Sabía que la decisión de cancelar la boda no había sido nada fácil para él. Amaba a Ainara, y aunque ella me había lastimado, yo no quería que mi hijo tuviera que sufrir. Me detuve un momento,
Levanté la vista hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban como recordatorios de todos los días difíciles que Agustín y yo habíamos superado juntos. Recordé aquellas noches en que trabajaba hasta tarde, traduciendo página tras página para poder pagarle la universidad. Recordé cómo me abrazaba y me decía que algún día me haría sentir orgullosa. Y hoy lo había logrado, pero yo sabía que su corazón estaba hecho pedazos. Saqué el teléfono con la intención de llamarlo, pero me detuve. Sabía que él necesitaba tiempo, y yo también necesitaba tiempo para digerir todo lo que había pasado. Seguí caminando, con el chal bordado aún sobre mis hombros, como un recordatorio del motivo que me había llevado allí. No había ido a pelear ni a demostrar nada a nadie. Había ido a honrar al profesor Youssef, a hablar de lengua y de cultura, de los valores que habían dado forma a la persona que soy. Y en ese proceso, había recuperado la justicia para mí misma, no con rabia, sino con dignidad y fortaleza. Cuando subí al taxi para regresar al hotel, el chofer, un anciano con una sonrisa bondadosa, me miró por el retrovisor. «Usted es la mujer del video que anda circulando, ¿verdad?», preguntó con admiración en su voz. Sonreí suavemente y asentí. «Solo soy una madre que intentó proteger su dignidad», respondí. El anciano asintió con la cabeza y dijo: «Lo hizo muy bien, señora. No cualquiera tiene el valor que usted tiene». Sus palabras me hicieron sonreír y sentí el corazón más cálido que nunca. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, las luces de la ciudad seguían filtrándose por la ventana. Pensé en mi camino, desde aquella muchacha pobre de un barrio obrero hasta convertirme en una mujer que se plantó en medio de un salón lleno de poder. Enfrentó insultos y salió victoriosa gracias a su conocimiento y su dignidad. Pensé en Agustín, en cómo había defendido a su madre, y supe que, aunque hoy dolía, juntos lo superaríamos, como siempre lo habíamos hecho. Cerré los ojos, con una profunda paz en el alma. Había conservado mi honor intacto, y para mí eso era lo más importante. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.